Muy buenas tardes con todos los presentes, con todos los participantes del FREPAP, que son parte de la capacitación en Estado, Gobierno y Coyuntura Política. Me presento, soy Keister Hidalgo y hoy día yo les voy a explicar sobre la lectura ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Del señor Adam Serowski. Y bueno, esta lectura es súper interesante. De hecho, continuando con el subtítulo, inicia con algo que dice las elecciones como método para procesar conflictos. Nos va ya, como quien dice, avisorando, nos va contando la respuesta de la pregunta con la que inicia su lectura. ¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones? Porque las elecciones son un método para procesar conflictos. Bien, ¿cómo nos arreglamos para procesar en paz y libertad los conflictos políticos? Cada cierto tiempo, los partidos políticos participan y compiten por obtener el poder. Luego sabemos quién gana y terminamos aceptando, ¿sí o no?, con normalidad el gobierno. Los años del gobierno pasan, se vuelven a convocar elecciones y al final el gobierno dura sus 5 años. Por otro lado, si deseamos el bien de algún otro ciudadano, no lo tomamos, ¿verdad? Esto se debe a que existe la norma. Así nos guste quién ganó o no, así tengamos altos deseos de tomar algo que no es nuestro, no lo hacemos o terminamos aceptando como tal porque aceptamos la norma. En el caso de los conflictos políticos, estos son motivados por el profundo deseo de obtener el poder. Los conflictos son omnipresentes y han estado, están y siempre estarán. Siempre va a haber un conflicto que habrá que resolver, pero cómo lo resolvemos, cómo lo hacemos en paz y dentro de las reglas y normas. Adam Serowski nos cuenta un ejemplo. Nos pide que imaginemos que en un lugar determinado, dos fuerzas políticas se están enfrentando y se va a elegir el gobierno al azar lanzando una moneda. Si sacas cara, eres ganador. Si sacas cruz, eres perdedor. Si eres ganador, tienes influencia, tienes la posibilidad de estar en el palacio de gobierno y bueno, todo es positivo para ti y para tus seguidores. Si pierdes, pues tienes que retirarte y simplemente aceptar. La pregunta es, ¿por qué los perdedores aceptan que perdieron? Los perdedores saben que existen altas posibilidades de que los ganadores en unos años vuelvan a convocar a elecciones. En este caso sería vuelvan a lanzar la moneda, mientras que los ganadores saben que deben volver a lanzar la moneda porque pueden provocar una resistencia violenta frente a la usurpación de su poder. Y es que la sola idea de que los gobiernos se alternen induce a que las fuerzas políticas en conflicto respeten la regla en lugar de llegar al uso de la violencia. Entonces tenemos que este sorteo, este lanzamiento de la moneda, genera algo, genera una situación en donde hay una espera pacífica hasta que llegue la oportunidad, hasta que llegue tu oportunidad. Ello porque existe la expectativa de alternancia de poder. Así, expectativa de alternancia de poder. Y nos muestra un ejemplo en el caso de Estados Unidos. En las elecciones del año 2000 se enfrenta el Partido Demócrata y el Partido Republicano y gana el Partido Republicano, que hizo que el Partido Demócrata esperara su momento. La expectativa de alternancia de poder. Para el 2004 pensaron que podían ganar y no lo hicieron. Y continuaron. Y para el 2008 el Partido Demócrata es gobierno con Barack Obama. Bien, sin embargo, no usamos el azar en la vida diaria, ¿verdad? Lo que usamos es la votación. Y la votación es una imposición, para Adam Serowski, la votación es una imposición de una voluntad sobre otra. Votar genera ganadores y genera perdedores. Genera que los ganadores puedan imponerse y los perdedores tengan que subordinarse. La votación también induce al respeto de la norma, esta norma que estuve mencionando, en tanto esas elecciones hayan sido legítimas. También nos muestra quién tiene más fortaleza. Le hace saber a los perdedores la distribución de la fuerza.
teniendo así una lectura de un lado como que los ganadores le dicen a los perdedores: si desobedeces lo que la votación ha dicho, te ganaré en caso de rebelión, porque obviamente tengo más fuerza. Y del lado de los perdedores decirle a los ganadores: si te quedas demasiado tiempo, te enfrentas a una fuerte resistencia. Las elecciones, estimados participantes, reducen la frecuencia de los conflictos violentos, lo que nos lleva a pensar que al fin y al cabo, las elecciones generan algo denominado el milagro de la democracia. El milagro de la democracia es que las fuerzas políticas en conflicto obedecen los resultados. Entonces, hay que tener en cuenta este término, este milagro de la democracia. Pero sabemos que ese milagro de la democracia no siempre se cumple, ¿verdad? Por eso es que Adam Serowski nos menciona condiciones de las elecciones competitivas y pacíficas. ¿Qué condiciones deben darse para que se dé ese milagro de la democracia? E inicia indicando que lo que se necesita es que el ganador tenga menos posibilidades de ganar en la siguiente contienda electoral. Pongámoslo así: partido A, partido B. Si gana el partido A, el partido B acepta, respeta la norma, respeta la regla, porque sabe que el partido A para las futuras elecciones tiene menos posibilidades y sabe que el partido A le va a permitir asumir en un futuro el poder. Y el partido A sabe que luego el partido B va a actuar recíprocamente y también le va a volver a permitir ganar, volver a ganar. Otra condición es también la cuestión histórica. También nos da un dato histórico, que para que existan elecciones competitivas y pacíficas se requiere de un ingreso per cápita fuerte. O sea, que el ingreso para los ciudadanos sea alto. Y nos cuenta el ejemplo de Costa Rica y un país más. No menciona el país exactamente. Nos cuenta que tanto en Costa Rica como en ese país, en el otro país, hubo elecciones y hubo un empate técnico. En el caso de Costa Rica, el Congreso tenía que escoger al candidato ganador. Y en el caso de este país X, una instancia, no recuerdo el nombre exacto, tenía que escoger al ganador dentro de los dos competidores. Y en Costa Rica, el Congreso escogió al que sacó menos votos. Y en el otro país también escogieron al que sacó menos votos. Sin embargo, Costa Rica, por tener menos ingreso per cápita, terminó en una guerra civil, mientras que en el otro partido no pasó eso. Simplemente respetaron de manera pacífica a quien había perdido y se pusieron las pilas para poder ganar quizás en las siguientes elecciones. Un ingreso alto es un requisito para que las elecciones sigan siendo competitivas, pero no un requisito necesario. O sea, es como que es un factor importante, pero no quiere decir que ese es el único factor, ¿no? O sea, el más importante. Porque hay otro factor mucho más importante que los relaciono con esta canción. No sé si ustedes han escuchado de que la costumbre es más fuerte que el amor. Y es que otra condición para Adam Serowski es que haya la costumbre. Nos cuenta que en países que nunca han experimentado esta alternancia de poder, tienen poca probabilidad de que ocurra otra próxima elección, una probabilidad de 0.12%. Pero si este país ya ha sido testigo de una alternancia en la última elección, el porcentaje de probabilidades sube a 0.30%. Y si este partido ha visto que ya pasaron 2 elecciones de alternancia, las probabilidades aumentan 0.44%. Si bien el hábito de cambiar gobiernos mediante elecciones no es fácil de adquirir, para nada fácil, sí se convierte en una costumbre a medida de que se repita la experiencia.
La costumbre de cambiar gobernantes mediante elecciones se institucionaliza en los ciudadanos, se mete en la mente de los ciudadanos. He ahí la importancia de la costumbre. Ahora, hablando un poquito de las conclusiones a las que él llega, nos cuenta de que si bien es cierto que las elecciones son muy buenas, son parte de la democracia, no siempre las elecciones son lo que uno desea. Porque por un lado son una fiesta de la democracia, ¿verdad? Ese día es como quien dice el día punto, el día de las elecciones, el día de la votación es un día importante para decir si este país es democrático o no. Pero por otro lado, no siempre representa la solución a los problemas que tiene un país. Corrupción, mafias, pobreza y todos los problemas sociales que podemos y sabemos hay. Aún así, aún así las elecciones son el menos malo de los mecanismos para escoger a nuestros gobernantes. Es cierto que quienes se encuentran insatisfechos con el funcionamiento de la democracia no la ven como el mejor sistema. Aún así, muchos preservan la esperanza de que, por medio de la organización, si te organizas, la participación y participas, vas a tener la oportunidad de promover tus valores e intereses. La posibilidad de ganar a la próxima o a la siguiente es lo que guía las acciones políticas. Entonces, podemos concluir que las elecciones son un método mediante el cual los individuos o grupos, a los cuales llamamos fuerzas políticas, entran en conflicto para promover sus intereses y valores. Las elecciones, chicos, no constituyen un mecanismo que no nos da la solución a los problemas, sino que son un terreno de posibilidades de ganar y, repito, de difundir nuestros valores e intereses. Bien, además, Adam Sarowski también hace un pequeño análisis sobre la crisis de la democracia, ¿no? Pregunta si existe una crisis de la democracia. Y comenta, ¿no?, que el surgimiento de partidos antisistemas en Europa, el triunfo de Donald Trump, ha provocado que se hable de una crisis de la democracia. E incluso esta idea se defiende, dice, a través de algunos medios de comunicación e intelectuales. Pero considera también que para decir que existe una crisis de la democracia es muy subjetivo decir eso, que muchas veces simplemente se hace una encuesta donde te preguntan si estás a favor o en contra del gobierno, si estás satisfecho con el gobierno, y por el simple hecho de que dicen no, ya hablan de una crisis de la democracia. Por eso es que él menciona que deben existir ciertas condiciones, como por ejemplo, que un gobernante elegido de manera democrática no convoque a elecciones o reprima a su oposición, que las Fuerzas Armadas tomen el poder mediante un golpe de Estado, o que incluso las instituciones democráticas se preserven, pero que el líder político las ignore apelando a este discurso populista de el pueblo. Identificar la crisis de la democracia implica grados de deterioro de esta democracia, algo que, como digo, es muy subjetivo y que siempre tendrá diferentes perspectivas. Ahora, mirar al aspecto económico sí es muy importante, menciona Adam Sarowski, porque dice que son las probabilidades de que la democracia se derrumbe en países económicamente desarrollados son muy bajas. Bien, ahora también menciona que las elecciones, no una idea final, las elecciones democráticas pueden procesar de manera pacífica los conflictos, solo cuando los partidos que participan están bien consolidados, tienen una estructura orgánica y un trabajo orgánico. Eso principalmente. Entonces, a modo de conclusión, estimados participantes de la pregunta con la que inicia la lectura del por qué tomarse la molestia de hacer elecciones, creo que podríamos concluir que las elecciones son un mecanismo que nos permite a nosotros escoger de manera democrática
y evitar el conflicto violento y escoger a nuestras autoridades y gobernantes. Muchas gracias con todos, espero que haya podido dejarme entender y conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.